Hola, ¿qué tal? Pase bien, ¿cómo están ustedes? Les habla el padre Rubén Francisco Bellante y en este año de la oración que estamos transcurriendo, preparando el año del Gran Jubileo 2025, año de la redención, año santo, entonces, bueno, hoy quiero compartir con ustedes el tema de lo que es la lectura espiritual o lectura divina, o también conocida como lectio divina, con la palabra de Dios, ¿no? La oración nunca será auténticamente cristiana, sino en la medida en que se alimente de la palabra de Dios. En la regla de San Benito, el fundador de los benedictinos, la lectura espiritual adquiere un valor clave. Atención, ¿no? Hay que saber distinguir, esto es importante, una lectura estudio de la Biblia, que puede ser un curso, puede ser, no sé, una charla, hay mucho de eso, sobre todo en el mundo de los protestantes, de los cristianos no católicos, que estudian mucho la Biblia, no tanto los católicos que no tenemos mucho estudio bíblico, pero de todas maneras, para lo que estoy diciendo, para lo que es la lectio divina, hay que saber distinguir una lectura estudio de la Biblia de lo que es una lectura unción como palabra viva. Ajá. O sea, no tanto hacer introspección o eh, raciocinio o razonamientos con la palabra de Dios, sino llegar a realmente permitir que esa palabra de Dios te penetre. ¿M? Para ello hay que entrar en ella con un apacible recogimiento, leer sin prisa, sin apuros, a veces a media voz, en alta, sí, en voz alta ayuda, repitiendo el texto. Leer es escuchar a Dios en su palabra, leer en postura de abandono, de docilidad, de confianza, ¿eh? Para aplicarse entero al texto y aplicar todo el texto a tu vida. La apertura del corazón a Dios y apertura del corazón de Dios que trabaja en mí y en vos. Entonces la base de la lectura espiritual o lectura divina o lectio divina está en la Biblia, en la Sagrada Escritura, palabra inspirada, siempre nueva, siempre original, siempre comprometida. Es muy importante la actitud con que yo me acerque a esa palabra, que es eficaz, ya que produce lo que significa. Si realmente encuentra en mí apertura, disponibilidad, sinceridad, honestidad para acogerla, para recibirla, hay que evitar a todo trance que la lectura meditada o divina o lectio divina se convierta en simple lectura espiritual, como quien lee la vida de un santo, o peor aún, un libro de autoayuda, ¿eh? O cualquier otra cosa que está leyendo, un artículo periodístico, o lo que es peor, en mero pábulo de la curiosidad intelectual. En tal caso, sería preferible contentarse con la oración vocal. La fidelidad constante en la práctica de la lectura divina, de la lectio divina, como se denomina, realiza en nosotros el deseo, el hambre, que expresa San Pablo en Colosenses 3:16 cuando afirma, la palabra de Dios habite en ustedes, entre ustedes, con toda su riqueza, enseñándoles y aconsejándoles, igual entre los unos a los otros con toda sabiduría. La palabra de Dios, de riqueza incontenible, fuera de una exégesis moderna y ponderada, necesaria para evitar que introduzcamos en la escritura algo que no sería más que el producto de nuestra piadosa fantasía, o sea, una interpretación puramente individualista y personal sin tener en cuenta ni el magisterio de la Iglesia ni la tradición, tal y cual como hacen los protestantes, tampoco debemos contenerla ni reducirla a una crítica demoledora de supuestos tabúes dogmáticos al cabo de los cuales no queda otra cosa que lo que piensa el propio exégeta, que sería más o menos lo mismo que dije antes, ¿no? Una interpretación muy personalista sin tener en cuenta magisterio y tradición. A este propósito, mejor que una meditación versículo tras versículo, es la lectura a grandes trancos, capítulo tras capítulo entonces. Nada me impide, aunque esté solo, leer el texto en voz alta, que me esfuerce por comprender, lápiz en mano, lo que se dice, que una vez leído y releído el capítulo, dejemos resonar en nosotros tal palabra, tal frase. Por eso la subrayo con la lapicera, con el lápiz. ¿M? La subrayo, le pongo signos,
le hago algún comentario al costado. Esto es importante. Esta resonancia es también obra del Espíritu. La escritura no se hace para nosotros palabra de salvación a no ser que se oiga en la oración, en espíritu de oración, y nos lleve a la obediencia de la fe. Siempre que te pongas en contacto con la escritura, ya sean ideas, hechos, historia, exhortaciones, traslada aquello a tu momento concreto de vida. ¿Qué te dice en este momento de la historia, de tu historia personal y de la historia de la humanidad, de tu patria, de la iglesia? Es palabra de Dios siempre actual, que trasciende los tiempos para ser siempre novedad, concretada en tu instante privilegiado, que es el ahora y el aquí, el que estás viviendo. Por eso, bueno, para hacer este ejercicio de la lectio divina o lectura atenta y meditada de la palabra de Dios, lectura divina, es bueno entonces buscar un lugar adecuado, en la casa, en el jardín, también puede ser en la iglesia, en el templo, sentarme adecuadamente con la espalda derecha, respirar hondo y suavemente varias veces, respirando por la nariz y exhalando por la boca varias veces, profundamente, invocando al Espíritu Santo, a la Rúa Santa, diciendo Rúa Santa, o simplemente ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Luego de lo cual elijo el texto, que ya quiero hacer la lectura. La lectio divina puede ser el Evangelio del día, puede ser el Salmo responsorial del día, puede ser la primera lectura del día. Entonces la leo en voz alta para escucharme, lentamente, sin apuros, sin prisas. Y luego de la primera lectura viene la primera pregunta. ¿Qué dice la palabra? Y ahí objetivamente voy a averiguar qué dice la palabra. Puedo ayudarme, incluso con el comentario bíblico que está al pie de página en la Biblia católica, para ayudarme a entender qué dice objetivamente el texto. Luego que ya he rumiado ese momento, sin apuros, sin prisas psicológicas ni de reloj, vuelvo a leer nuevamente el texto en voz alta y ya hago la segunda pregunta. ¿Qué me dice el texto? Y ahí entonces, a través de alguna frase o palabra que me ha resonado, trato de captar qué me está diciendo a mí en este ahora y aquí de mi vida este texto, que a lo mejor he leído cientos de veces, he escuchado en la parroquia cientos de veces, en retiros quizás, pero que ahora yo, frente a este texto, en este ahora y aquí me está diciendo algo nuevo, porque la palabra de Dios es siempre original, nueva, única, irrepetible. Luego entonces de qué me dice el texto, luego de que he pasado este momento, vuelvo a leer el texto en voz alta y llega la tercera pregunta. ¿Qué le digo al texto? Que es propiamente el momento de la oración, donde yo desde la palabra me pongo en contacto con la palabra, con Jesús, ya sea con palabras o con afectos o con sentimientos, respondiendo a esa palabra que me está llegando al corazón, que me está interpelando, que me está seduciendo. ¿Qué le digo a la palabra? No es solamente una cuestión de raciocinio, de especulación, no. Es una cuestión de qué le digo a la palabra desde mi corazón abierto. Y luego de esto, si alguna frase o palabra que leíste te golpeó ese día en el corazón, la repito varias veces, sin apuros, respirando hondo y suavemente, y ya sí me quedo tranquilo un momento, sin elucubraciones en mi mente ni agitaciones en mi imaginación, permitiendo que también mi afectividad y mi emotividad reposen y descansen en ese momento. Y luego de eso, cuando veo que ya
Ha terminado el momento, bueno, respiro hondo y suavemente y hago una acción de gracias por este momento recibido, por esta lección divina, esta lectura atenta y meditada de la palabra de Dios que he vivido. Y así termina entonces la experiencia de la lectura divina o lectio divina con la palabra de Dios. Algunos me dirán, ¿y esto cuánto tiempo lleva? Bueno, es gradual, cada uno lo va haciendo, pero generalmente esto se hace en unos 30, 40 minutos, ¿sí? Si querés y podés quedarte una hora, mucho mejor, ¿ya? Pero esto sería ideal hacerlo en 30 minutos, 40 minutos. Y es importante que lo tengas en tu día a día, ¿sí? Bueno, estamos en este año de la oración y entonces te he compartido algo de la lectura divina o también conocida lectio divina. Que el Señor te bendiga y te guarde a través del corazón inmaculado de María. Paz y bien.